Por este mes de diciembre se habla mucho sobre la llegada de la Navidad, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros nos preparamos para celebrarla. Quizás es uno de los meses más anhelados del año, ¿cierto? Uno de los meses que más anhelamos y que más deseamos que llegue en el año. Y muchas son las cosas que llegan por motivo de la Navidad. ¿Cuáles creen ustedes que son algunas de ellas? Se reúnen las familias. ¿Qué más llega con la Navidad? Los regalos, mucha comida, ¿cierto? ¿Qué más llega con la Navidad? Ven, llega la prima también de fin de año. Que nazca Jesús en nuestros corazones. Son muchas las cosas que llegan con la Navidad. Sin embargo, la Navidad trae consigo algo que va mucho más allá de todo esto y que necesitamos quizás de alguna manera tratar de rescatar y de poner en el lugar donde debe de estar, para que la Navidad no sea simplemente algo que pase y quede como una Navidad más, quede como una fecha más que celebramos, sino que pueda realmente hacer algo profundo en nuestra vida, profundo en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro mundo, en donde nosotros estamos. Yo quiero invitarles para que miremos Isaías capítulo 7, versículo 1 en adelante. Isaías capítulo 7, verso 1 en adelante. ¿Qué encontramos ahí? Isaías capítulo 7. Nos dice lo siguiente, Isaías capítulo 7, verso 1 en adelante. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Verso 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Verso 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Verso 7. Por tanto Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín,
y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Verso 9, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Verso 10, habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Verso 12, y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Versículo 13, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Verso 14, y aquí terminamos nuestra lectura. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Y yo creo que es importante que cuando nosotros leemos nuestras Biblias, miremos el contexto en el cual se escribe lo que estamos leyendo, porque ahí podemos entender y podemos ver de manera correcta. Isaías capítulo 7 nos lleva a ver el momento en la historia del reinado de Acaz, un rey de Judá, y a ver el momento en el que dos reyes se unen para atacarlos. Inicialmente no pueden, y como no pueden vencer a Judá en la primera ocasión, van y buscan más aliados y deciden nuevamente amenazar con volver a pelear contra Judá para conquistarla y para tomarla. Como vemos hoy en día, las guerras de unos países queriendo apoderarse de otros. Y en medio de esa situación, en medio de esa crisis, porque es un momento de crisis, o sea, imagínense ustedes a nuestro país amenazado por unos 2 o 3 países más que van a venir a invadirlo y que van a venir a conquistarlo. Yo creo que eso no sería tranquilo para ninguno de nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto, Acaz se llenó de profundo miedo, se llenó de profundo terror, como seguramente es natural para cualquier ser humano. Y en medio de esa crisis, en medio de esa situación, Dios le envía un mensaje a Acaz, y Dios le dice: tranquilo, Acaz, que no van a poder hacerles nada, no van a poder hacerles daño. Tranquilo, cálmese, no se angustie, no se desespere. Y entonces, a través del profeta Isaías, Dios le dice a Acaz: pide una señal, pide una señal. Y Acaz, en medio de un aparente respeto a Dios o temor de Dios, le dice: no voy a tentar a Dios pidiendo una señal. Lo que en el fondo escondía su incredulidad y escondía su desatención a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué razón? Porque ante el problema en el cual estaba Acaz, él decide hacer algo. Se va a buscar al rey de Asiria y se va a pedirle ayuda al rey de Asiria. Y es más, se ofrece él a darse él y todo lo que él tenía para el rey de Asiria, con tal de que el rey de Asiria lo guardara y lo protegiera de la amenaza que tenían. Entonces, ¿qué pasó en esta situación? ¿Qué hace Acaz? En lugar de confiar en lo que Dios le estaba diciendo, decide ir a buscar ayuda en los hombres, decide ir a buscar y hacer lo que él
creía y lo que él consideraba que debía hacer en medio de esa situación. No le pone cuidado a las palabras que Dios le estaba hablando a través del profeta Isaías. Decide hacer a un lado el consejo de Dios, decide hacer a un lado la palabra de Dios, y entonces llega el versículo 14. O llegamos al versículo 14, donde a pesar de la incredulidad de Acaz, donde a pesar de la negativa de Acaz de pedir una señal, Dios dice: te voy a dar una señal. Versículo 14, volvamos al verso 14. Y Dios le dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿No? ¿Y cuál es la señal que Dios está hablando aquí? He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y yo creo que aquí hay varias cosas que nosotros necesitamos recordar y quizás entender. Emmanuel, ¿cómo se llamaría este niño? Emmanuel. ¿Cuál es el significado de este nombre? Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? En medio de la crisis, en medio del miedo, en medio del gran problema en el cual ellos se encontraban, la respuesta de Dios no es: ve y haz esto, ve y haz aquello. En medio de eso, la respuesta que Dios da, o la respuesta que Dios, o la ayuda que Dios promete enviar, es a Él mismo, Dios con nosotros. O sea, y yo creo que eso nos debe de llevar a recordar que en los momentos más oscuros, más difíciles de nuestras vidas, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Esto nos lleva a recordar algo, que Dios en algún momento de la historia decide interrumpir en nuestra historia, decide meterse en la historia de la humanidad y decide acercarse de una manera la cual nunca la había hecho antes, a través de la persona de Jesús. Esto, Emmanuel, Dios con nosotros, nos lleva a recordar que Dios no es un Dios lejano, sino que Dios es un Dios cercano, que está con nosotros en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, en los momentos más adversos de nuestra vida. Y eso creo que necesitamos recordarlo una y otra vez en nuestras vidas. Esa es la señal, o esa era la respuesta que Dios le habla a Acaz: Emmanuel, Dios con nosotros. Esa promesa que Dios trae no surge en un momento de fe fuerte de Acaz, sino que surge en un momento de ¿qué? De incredulidad. Y eso nos deja ver que lo que Dios hace muchas veces en nuestras vidas no tiene que ver por nuestros méritos, no tiene que ver porque seamos los héroes de la fe, o porque seamos los más pilos, o porque seamos los más valientes. Eso nos deja ver que lo que Dios hace, sus promesas y sus obras, no dependen de nosotros, dependen exclusivamente de su voluntad, de su gracia, de su generosidad, de su misericordia sobre nuestras vidas. ¿Qué había hecho Acaz para merecer que Dios estuviera con él? Nada. Por el contrario, se había alejado de Dios, se había olvidado de Dios y había acudido a buscar ayuda en los hombres.
Pero a pesar de esa situación, a pesar de ese comportamiento, Dios decide dar la promesa y Dios decide ayudarlo en medio de su crisis y decirle que esos reyes no le iban a poder dañar, no lo iban a poder tocar. Porque es que la crisis de Acaz es también nuestra crisis. ¿Qué hacemos cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, cuando vienen las crisis a nuestra vida? ¿Será que actuamos diferente a Acaz? No, hacemos exactamente lo mismo que Acaz, ¿verdad? Nos llenamos de miedo, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de temor, y en ese afán o en ese temor o en esa ansiedad empezamos a buscar aquí y allí la forma de arreglar, la forma de solucionar, la forma de salir del problema, ¿verdad? Y cuando ya no podemos más, cuando hemos agotado todos los recursos, cuando hemos agotado todos los medios, le decimos: Señor, no puedo más, ayúdame. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Sí nos pasa eso? Entonces la crisis de Acaz es nuestra crisis también. Acaz simplemente representa y refleja esa condición y esa situación humana, de alguna u otra manera, de tratar de controlar y de resolver las cosas por nuestras propias fuerzas, a nuestra propia manera. Sin embargo, esta promesa no solo apuntaba a una esperanza para tener en ese momento ellos de que Dios estaba con ellos, sino que esta promesa apuntaba a algo más allá. Volvamos al verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta promesa apuntaba no solamente a la ayuda que Acaz necesitaba en ese momento, no solo era una promesa para Acaz en ese tiempo, sino que era un anuncio, o era también una profecía de lo que iba a suceder muchos años después: el nacimiento de Jesús nuestro Señor, según se escribe en Mateo capítulo 1, verso 18 al verso 23. Miremos por favor juntos Mateo capítulo 1, verso 18 al verso 23. Nos dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y mire lo que dice luego el verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿En dónde estaba eso? En la profecía que Isaías había traído para Acaz en ese momento de crisis. Allí se estaba anunciando a través de esta promesa el nacimiento de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero el anuncio
del nacimiento de Jesús viene de una manera muy sorprendente. A veces leemos los textos y de pronto estamos acostumbrados a escuchar ya como eso que se repite una y otra vez, pero no nos detenemos a mirar bien qué es lo que se está diciendo. ¿Y cuál es el anuncio? Que una virgen concebiría y daría a luz. ¿Cómo es posible que una virgen pueda llegar a quedar embarazada? El anuncio en sí mismo generaba, si nosotros lo miramos y si nosotros nos detenemos a pensar un poco en lo que esta promesa o este anuncio daba, era algo que difícil de creer. ¿Cómo es posible que una virgen vaya a poder quedar embarazada? ¿Cierto? Eso significaba que una mujer sin haber tenido relaciones iba a quedar en embarazo. Era lo que estaba diciendo la promesa. O sea, ¿cómo sería posible eso? En sí, el anuncio y la promesa del nacimiento de Jesús, de Emmanuel, estaba marcado por algo sorprendente, estaba marcado por algo extraordinario, estaba marcado por algo milagroso. Una virgen iba a quedar en embarazo e iba a dar a luz. ¿Qué nos habla esto a nosotros? ¿Qué nos lleva a pensar esto en nuestro tiempo? ¿Qué nos lleva a poder ver de Dios en esto? Que para Dios, entre las cosas más difíciles y más complicadas sean, para Dios es mucho mejor. Para Dios es mucho mejor en cuanto más difícil y más complicadas sean las situaciones, sean las circunstancias. Dios lo pone y Dios a veces lo diseña de esa manera. ¿Para qué? Para que no quede ninguna duda de que lo que ha sucedido, de que lo que ha pasado ha sido gracias a Él y solamente a Él. Y no nada humano, nadie robándose la gloria, nadie llevándose los méritos, nadie sacando pecho, nadie diciendo es que por mí o es que gracias a mí. Dios determina y Dios diseña que muchas veces su ayuda y que muchas veces lo que Él va a hacer en nuestras vidas no necesita nada de la ayuda de los hombres, no necesita nada de la intervención humana, sino que Él es poderoso para hacerlo. Él es poderoso para hacerlo. Sin la intervención humana, Dios puede salvar, Dios puede sanar, Dios puede restaurar. Y es lo que nosotros vemos acá, el anuncio del nacimiento o de la manera en que iba a nacer nuestro Señor. Nos muestra un Dios de milagros, nos muestra un Dios sobrenatural, nos muestra a un Dios que está por encima de nuestra lógica, que está por encima de nuestro razonamiento, que está por encima de nuestras fuerzas, que está por encima de todo lo que el hombre aún ha podido llegar a crear, ha podido llegar a ser, ha podido alcanzar, que está por encima de todo eso, que va más allá. Esa manera en que Jesús decide venir al mundo y en que Dios decide hacer las cosas nos recuerda que los planes de Dios son mucho más altos y son mucho mejores que los nuestros. Nos recuerda que Dios es Dios y nos testifica de su grandeza, de su sabiduría. Y yo recuerdo lo que alguien decía en algún comentario acerca de esas cosas que muchas veces no entendemos de Dios y no entendemos de la vida. Muchas personas, cuando hay cosas de Dios que no les son entendibles, que no les son comprensibles,
encuentran en ello un motivo o una razón para cuestionar a Dios, para negar incluso a Dios mismo y para atribuir incluso muchas veces injusticia a Dios. Pero recuerdo este comentario de este escritor y decía: esas cosas que no podemos entender de la manera en que Dios obra, de la manera en que Dios actúa, nunca deben ser una razón para cuestionarlo, nunca deben ser una razón para atribuirle injusticia, sino deben ser una razón para alabarlo por su sabiduría grande, que va más allá de nuestra comprensión, que va más allá de nuestra capacidad para poder entender las cosas. Alabarlo por eso. Y yo creo que frente a esto nosotros nos damos cuenta que el nacimiento de Jesús nos da una visión acerca de quién es Dios. Un Dios que obra y que trabaja más allá de nuestros planes, más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestras fuerzas. Un Dios de milagros y un Dios que ha hecho todo de la nada y que en este tiempo sigue siendo el mismo, sigue siendo ese Dios de milagros, sigue siendo ese Dios grande, sigue siendo ese Dios poderoso que desea y que espera que cada uno de nosotros podamos recordar que cuando las cosas no están saliendo como nosotros pensamos, que cuando la solución que Dios me está mostrando, o sea, imagínense en ustedes lo ilógico para Acaz, que en medio de una amenaza de una guerra de muchos países que lo iban a atacar, la promesa de Dios sea que van a ser un niño. O sea, ¿usted se imagina eso? O sea, que en medio de una amenaza militar Dios le diga que la solución va a ser en un niño que va a nacer. O sea, eso no tiene lógica, ¿verdad? Para nosotros. No tiene sentido para nosotros. Pero en esas cosas que no tienen lógica, en esas cosas que no tienen sentido en nuestra vida, en esas cosas que quizás usted ha tenido que pasar y usted ha tenido que vivir en la vida, que no les ha encontrado lógica, que no les encuentra sentido, que no les encuentra razón de ser, aún en esas cosas Dios ha estado y ha estado llevando a cabo un propósito para nuestra vida. Y eso necesitamos tenerlo tan presente y recordarlo una y otra vez. Aún en esas cosas sin sentido, Dios está trabajando en nuestras vidas y Dios está respondiendo muchas veces a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. En esas cosas sin sentido, en esas cosas que no tienen ni pie ni cabeza para nosotros, Dios está obrando. Porque normalmente nosotros queremos tratar de hacer a Dios a nuestra imagen, ¿verdad? A un Dios que se acomode a nuestro gusto, a nuestro anhelo, pero Dios nunca lo vamos a poder acomodar a nuestro gusto. Más bien Él cada día nos enseña a conocerlo y nos enseña a aprender a confiar en quién es Él. El nacimiento de Jesús es un llamado a dejar de confiar en nuestros esfuerzos y buenas ideas para descansar y confiar más en Jesús. El nacimiento de Jesús, la venida de Jesús, la Navidad, que en realidad es eso, es recordarnos el nacimiento y la venida de Jesús. Es una invitación para recordarnos que ese Jesús vino para salvarnos, vino para darnos descanso, vino para darnos una paz que el mundo no la puede dar, vino para ayudarnos en lo que el hombre no puede hacer, en lo que el hombre no puede ayudar, vino para hacerlo. Este nacimiento de Jesús nos invita a dejar de utilizar nuestros propios medios, nuestros propios esfuerzos, para aprender a depender
de la ayuda que viene de Dios. A no dejar la fe como una última opción, como un último recurso, sino más bien a tener la fe en Jesús como el primero de todos los recursos y aprender a depender de Él, a dejarnos guiar por Él, a dejarnos ayudar por Él en medio de cada situación de nuestra vida. Emmanuel, Dios con nosotros, debe cambiar la manera en que enfrentamos las crisis. El nacimiento o la venida de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, nos debe de llevar a cambiar la manera en cómo enfrentamos las crisis. Y es recordando lo que dice el Salmo 34:19. Salmo 34:19 nos dice lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. Y uno diría, pues el que es justo no debería tener problemas, debería irle bien, ¿cierto? Pero la Biblia misma, Dios mismo nos está mostrando que en un mundo caído, el que obra bien muchas veces va a tener más problemas que el que obra mal, porque es ir contra la corriente. Y este versículo nos está recordando esa verdad. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y en eso es que nos debemos enfocar, no solo en las aflicciones, sino en esa ayuda que Dios ha prometido darnos en medio de cada una de ellas para sacarnos adelante y para sacarnos en victoria. Es en eso. Pero también Emmanuel, Dios con nosotros, debe de ayudarnos a recordar que la Navidad es más que una fecha, es más que un mes. La Navidad es Jesús, pero también es Jesús invitándonos a un cambio y a una transformación en nuestra vida, acerca de cómo vemos las cosas, acerca de cómo respondemos, de cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida. Es una invitación a que nosotros dejemos a un lado nuestros planes, como muchas veces solemos hacer al final del año. Que bueno, yo respeto de pronto quienes hacen eso, quizás lo hemos hecho, pero creo que no es correcto cuando nosotros tratamos de traer todos nuestros planes delante de Dios y decirle o pedirle al Señor: bendiga estos planes, Señor, haz que estos planes se hagan realidad. Yo creo que Navidad, más que venir a traer unos planes delante de Dios nuestros, es más bien el momento para buscar a Dios y decirle: Señor, ¿cuáles son tus planes con mi vida? No quiero seguir detrás de mis propios planes. No quiero, Señor, seguir detrás de mis propias ideas. No quiero seguir detrás de mis propias estrategias. Señor, quiero conocer cuáles son tus planes, cuáles son tus propósitos, y quiero caminar en ese plan. Quiero caminar en esa voluntad. Quiero caminar en esa dirección. Navidad nos recuerda que no vinimos a este mundo solo para nacer, comer, luego morir. Venimos a este mundo con un propósito que no es el nuestro, es el propósito del Creador, que nos dio un día la vida y que nos puso en este mundo. No venimos acá para hacer lo que cada uno queramos. Venimos a este mundo para hacer algo que el Creador un día diseñó y determinó para nosotros aún antes de que naciéramos. Y Jesús vino para que ese rumbo equivocado que nosotros teníamos pudiera ser corregido y pudiéramos ver la luz a través de Él para ir por el camino correcto.
El pueblo que andaba en tinieblas, luego más adelante en Isaías dice, vio una gran luz. Luz resplandeció para el pueblo que andaba en tinieblas. Y eso habla de Jesús. La luz de Jesús que viene a traer a nuestra vida. Cuando nosotros prendemos la luz, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué necesitamos la luz? Para poder ver, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que alguien sin Jesús es alguien que no ve, que vive en oscuridad. Y si quizás alguien aquí hoy está sin Jesús, pues esa es una realidad. Su vida está en oscuridad. Y si quizás por alguna razón nos alejamos de Jesús, caemos en oscuridad. Y esta fecha, Navidad, es una invitación o es un recordar de la necesidad que tenemos de Jesús iluminando nuestra vida para que podamos ver por dónde debemos ir y cómo debemos vivir cada día y cada momento de nuestras vidas. Es ese recordar a que Jesús es la luz que guía y que vino a este mundo para podernos guiar y para podernos dirigir de una manera correcta. Yo quiero pedirles que nos coloquemos sobre nuestros pies en esta mañana y que en medio de todo esto pensemos en algo en esta mañana. Pensemos en algo. ¿Cuáles son en este momento? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Y de qué manera está intentando resolverlos? ¿De qué manera está intentando arreglarlos? ¿De qué manera está intentando solucionarlos? ¿Cuáles son esos temores? Yo quisiera que usted piense en esta mañana, ¿cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son esas preocupaciones? ¿Cuáles son esas ansiedades que hay hoy en su vida? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuál es esa crisis que hay hoy en su vida? ¿Y de qué manera usted está intentando resolver? ¿De qué manera usted está intentando arreglar eso? Y que hoy podamos decir, Señor, quiero elegir no seguir mis propias ideas, no seguir mis propios esfuerzos. Quiero seguir a Jesús y quiero dejarme guiar por Él, quiero dejarme dirigir por Él, quiero dejarme ayudar por Él. Señor, estamos aquí en esta mañana agradecidos por enviar un día a Jesús. Señor, estamos agradecidos porque un día decidiste venir, Señor. Y la manera en que tú viniste y tu venida, Señor, debe producir algo y debe hacer algo en nuestra vida, Señor. De nada nos sirve celebrar una y otra vez la Navidad y seguir siendo los mismos, seguir viviendo de la misma manera, Señor. Eso no es lo que tú esperas, no es lo que tú anhelas, Señor. Tú viniste para cambiar y para transformar la forma en que vivimos y la forma en que vemos la vida, Señor. Y hoy, en medio de recordar cómo fue tu promesa y lo que estaba pasando en el momento que diste la promesa del nacimiento de Jesús, en medio de la crisis, en medio del temor, en medio del caos, en medio de la misma cautividad que estaba el pueblo de Israel en ese entonces bajo los romanos. Señor, hoy queremos abandonarnos en ti, Padre, y queremos pedirte que nos ayudes a transferir nuestra confianza en Jesús, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en Él. Señor, ayúdanos a dejar de esforzarnos
por arreglarlo todo, por controlarlo todo, por resolverlo todo, por entenderlo todo. Señor, porque muchas veces no vamos a poder entenderlo todo, no vamos a poder resolver todo, no vamos a poder arreglar todo, Señor. Pero lo que tú sí nos invitas a hacer es a poder aprender a descansar en ti y aprender a confiar en que cuando, Señor, nosotros no vemos salida, tú tienes un plan preparado para nuestra ayuda. Tú tienes un plan preparado para obrar, intervenir a nuestro favor, Señor. No importa, Señor, cómo sea, no importa de qué manera sea, Señor, pero tú tienes un plan, Señor, y en Jesús nos mostraste que un día, ante el fracaso de la humanidad, donde todo parecía perdido por causa del pecado, tú tenías un plan, Señor, y ese plan en la persona de Jesús se empezó a realizar, Señor, cuando Él decide venir a este mundo y cuando Él decide nacer como uno de nosotros, intervenir en nuestra historia, intervenir en nuestras vidas, Señor. Hoy queremos, Señor, rogarte que nos ayudes a dejar de confiar tanto en nosotros mismos, en nuestras propias ideas, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios planes, y nos ayudes a depender, a confiar cada día más en ti, en tu fuerza, en tu ayuda, en tus planes para nuestras vidas, en tus propósitos para nuestras vidas, en tu buena voluntad para nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias porque tú estás presente, porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, que está en medio de la crisis, que está en medio de la enfermedad, que está en medio del caos, que está en medio del dolor, que aún en medio de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestros pecados, Señor, estás para restaurar, estás para levantar, estás para perdonar. ¿Qué tal si usted alaba al Señor en esta mañana con sus propias palabras? ¿Qué tal si usted levanta su oración allí donde está y le dice: Señor, gracias? Gracias porque, Señor, en medio de cómo mi vida pueda ser, de cómo mi vida pueda estar, Señor, sé que hay algo más allá, sé que hay algo por encima de eso, Señor, y sé que allí estás tú, Dios. Sé que allí estás tú, Señor, listo para obrar, listo para actuar, Señor, y para llevar a cabo tus propósitos en mi vida. Señor, ayúdanos hoy a poder disponer nuestro corazón en confianza, en fe, en obediencia, Señor, en obediencia, Padre, a lo que tú nos invitas en Jesús, Señor, a descansar en ti y a seguir tu plan, a seguir tu consejo, apoyarnos en tus fuerzas, Padre, a buscar la salida y la solución en ti y no en los hombres, no en las personas. ¿Qué tal si hoy usted le dice: Señor, y si usted reconoce que ha puesto su confianza en hombres, en personas para recibir ayuda, qué tal si hoy le pedimos perdón al Señor y le decimos: Señor, perdónanos? Porque muchas veces, aún conociéndote, Señor, dejamos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti y la ponemos en los hombres, la ponemos en las personas, Señor, y nos vamos detrás de ellos, Señor, y nos alejamos de ti, Dios. Nos olvidamos de tus palabras, nos olvidamos de tus promesas, dejamos de esperar en ti, Señor, y corremos detrás de los hombres como lo hizo Acaz, Señor. Hoy oramos y hoy te pedimos, Señor, que al que primero acudamos ante toda situación, ante toda circunstancia, es a ti, Señor, porque para eso viniste, para ser Dios con nosotros, para ser nuestra ayuda, para ser nuestra guía, para ser nuestra defensa, para ser quien pelea nuestras batallas, Señor. Hoy te rogamos que nos ayudes, Señor, cada día a acudir a ti en cada momento de nuestra vida, Señor, y a tener el cuidado para no poner nuestra esperanza y nuestra confianza en los hombres, en nuestras propias fuerzas, Señor, sino
confiar en ti, Señor. Perdona nuestra incredulidad, nuestra rebelión, Señor, y ayúdanos a pesar de nuestra debilidad, a que cada día podamos confiar, podamos depender, podamos esperar en ti, podamos descansar en ti, Señor. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por estar aquí, Señor. Amén.